Bueno, el fortalecimiento de la participación ciudadana es uno de los aspectos más fundamentales en el contexto latinoamericano de estos tiempos, ya que determina factores como la transparencia en las instituciones públicas, entre otros. Por este motivo, en el diálogo Conectas de hoy vamos a ahondar en el tema de gobierno abierto, los retos de América Latina. Para eso, como adelantaba Carlos, tenemos un grupo de expertos que durante una hora nos va a ayudar a comprender la importancia de conocer mejor los escenarios correspondientes a la información pública en nuestros países. Vamos a dar la bienvenida a Juan José León, director de América Transparente. Saludos, Juan José. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También tenemos a Laura de los Santos, directora de Participación Ciudadana del municipio de Monterrey. Saludos, Laura. Saludos, muchas gracias. Por igual tenemos a Pepe García, coordinador regional de Open Government Partnership. Saludos, Pepe. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Gracias a ti. Y finalmente tendremos a Mauricio Mejía, quien es analista de políticas públicas en OCDE. Saludos, Mauricio. Hola, buenos días, Indira, y buenos días a todas y a todos. Gracias. Bueno, en este diálogo Conectas se hace, por supuesto, en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Este es un proyecto del International Center for Journalists, ICFJ, en alianza con el Border Center for Journalists, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y, por supuesto, Conectas. Como adelantaba Carlos, mi nombre es Indira Suero, soy editora de Conectas, aquí desde República Dominicana, y durante esta hora y cuarto voy a acompañarles junto a los panelistas. Antes de empezar con las preguntas, recordarles que, bueno, las preguntas que yo voy a tener para la conversación, recordarles que ustedes también pueden participar en nuestra charla, solamente tienen que enviar sus interrogantes en el icono de preguntas y respuestas y más adelante vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación para introducir por igual sus preguntas. Voy a empezar de inmediato con Juan José León, y quiero que nos expliques, Juan José, cuáles escenarios enfrentan América Latina y el Caribe en materia de acceso a la información. Mira, si uno ve el escenario actual, uno puede decir que había una mejora respecto a lo que era antes, ¿no? Si uno ve 10 años atrás, gran parte de los países de América Latina no contaban ni siquiera con una ley de acceso a la información, y hoy en día son solo, creo que 2 o 3 países los que no tienen una ley de acceso a la información. En ese sentido, hemos mejorado. Pero si uno ve el escenario actual, y esto también lo hemos investigado nosotros y hemos participado en temas al respecto, hay un problema muy puntual que todavía se mantiene desde hace 2 años, que tiene que ver con la pandemia, de que muchas, por ejemplo, las compras, por ejemplo, que se realizaban por la pandemia, la adquisición de vacunas, es decir, eso hizo que los gobiernos anularan, por así, los mecanismos de control que habían sobre esa información. Alguna información en ciertos países secreta, en lo que tiene que ver con compras públicas, se eliminaron las barreras de control, es decir, para agilizar, por ejemplo, las compras relacionadas a insumos médicos, se eliminaron, por ejemplo, las licitaciones para que todo fuera más rápido, el trato directo, y eso sin duda, y eso se mantiene en la mayoría de los países todavía, y eso daba distintas iniciativas, por ejemplo, de investigación, algunas transnacionales respecto a casos de corrupción. Y eso como un puntual que todavía no se acaba y que bueno, la verdad que son muchas organizaciones que estamos vigilando eso porque ha levantado, por así decirlo, los controles. Pero bueno, más allá del caso puntual de las compras COVID, en términos generales en América Latina también tenemos un problema con la gran infraestructura, con los financiamientos de campañas políticas, es donde siempre se concentran los mayores casos de opacidad, casos de corrupción, y como organización también hemos estado trabajando mucho en gobiernos locales, porque hay que rescatar que han habido muy buenas iniciativas en América Latina, por ejemplo, lo que ha sido Mapa de Inversiones, que es un proyecto del BID, que ha abierto muchos temas de inversiones públicas en varios países de América Latina, pero nosotros vemos todavía que en términos locales hay mucha opacidad. Nuestra organización está principalmente trabajamos en Chile,
Y ahí, por ejemplo, claro, vemos que justamente los que tienen un menor estándar de transparencia son justamente los gobiernos locales. Y por acá la gente dice, bueno, gobiernos locales son cosas más chicas, bueno, concentró primero en grandes adquisiciones, donde hay quizá mayor cantidad de dinero, pero la verdad que si uno toma todos los distintos gobiernos locales y suma los montos, por ejemplo, que se transan y la opacidad que existe en gobiernos locales, sin duda es donde quizás nosotros creemos que debe estar el foco, en hacer más transparente hoy en día los gobiernos locales. Eso Gracias. como en rasgos generales, de lo que vemos como organización. Claro, entraremos en detalle a medida de que avance la conversación. Laura, sigo contigo. Vemos que durante décadas los gobiernos de Latinoamérica se caracterizaron justamente por la falta de transparencia y el autoritarismo. Entonces quisiéramos saber en la actualidad qué tan abierta es la administración pública en Latinoamérica. Gracias. A mí me gustaría complementar mucho la pregunta con nuestra experiencia desde los gobiernos locales, que es el caso de la ciudad de Monterrey en México. Y nosotros hemos podido ver desde la parte local que cada vez más se identifica el valor de un gobierno abierto en muchas áreas y muchas dependencias que no solamente son aquellas que siempre han llevado los temas, sino en temas de obra pública, en temas de comités de obra, ya se ve como algo un poco más transversal y no solo de aquellas dependencias que se dedican específicamente a impulsar procesos de participación y de gobierno abierto. Y pues en el caso de Monterrey en particular, se dio por la nueva creación de una Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto. Esto es algo que no existía en Monterrey y que este año, en los últimos 10 meses, fue la instalación de esta secretaría que justamente lo que buscamos, es impulsar mecanismos de gobierno abierto, tanto digitales como en territorio de participación ciudadana, para que realmente desde lo local abramos espacios con herramientas muy concretas como presupuesto participativo, como plataformas de datos abiertos, mecanismos de consultas digitales, para que al menos desde lo local podamos seguir abriendo los gobiernos. Y hemos visto pues mucha voluntad política en impulsarlo y creo que la creación de esta secretaría, al menos en el caso de Nuevo León, y que hay similares en otros municipios del estado, creo que es una buena apuesta que estos gobiernos están abriendo cada vez más. Y en cuanto, vamos a seguir entonces con Pepe, quisiera también adentrarme un poco, Pepe, en el tema de algunos mitos que hay referentes a gobierno abierto. Por ejemplo, solemos hablar de reducción de trámites, descentralización de servicios públicos. ¿Cuáles son esos mitos que son recurrentes al hablar sobre el tema? Muchas gracias. Nuevamente les saludo a todas y a todos. Les agradezco también por el espacio. Y desde la Alianza para el Gobierno Abierto, al tener muchas conversaciones, ¿no?, simultáneas con muchos países, muchos gobiernos locales, pues vamos viendo diferentes concepciones de qué es gobierno abierto, ¿no? Y dependiendo también de dónde radique la oficina que ve esos temas, pues le da hacia allá, ¿no?, hacia su personalidad. Pero creo que hemos identificado algunas tendencias de cómo a veces se confunde el término gobierno abierto con otras, y también hemos detectado otras áreas a las que no se relaciona habitualmente el concepto de gobierno abierto, ¿no? Y entonces me permito darles algunas tendencias que hemos detectado. Primero, gobierno abierto no es gobierno electrónico, ¿no? O sea, todo el componente tecnológico y todo lo relacionado con tecnología es muy importante para la innovación social, pero gobierno abierto no depende de la tecnología, ¿no? Entonces, normalmente se habla de gobierno abierto y ya se quiere pegarlo luego a tecnologías, datos abiertos, plataformas, ¿no? Y bueno, y a esta agenda que tiene muchos años trabajándose, décadas, de modernización administrativa, de reducción de trámites y servicios, de lo que llamamos el e-gov, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno abierto hoy como comunidad de práctica y como proceso abreva de toda esa tradición, pero no es necesariamente eso, ¿no? Es mucho más amplio. Entonces, tampoco gobierno abierto es, en algunos casos, digamos, simplemente un tema de filosofía, ¿no? O sea, el gobierno abierto como concepto sí tiene un componente muy importante en su tradición de buen gobierno y de conjuntar conceptos que ya son de por sí amplios, como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas para el cambio social,
y a veces solo se queda ahí, ¿no? En los discursos. Entonces, gobierno abierto no es exclusivamente conceptos y discursos, ¿no? Gobierno abierto se caracteriza por ser una plataforma también para la acción, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo decimos, es casi, está en el ADN de OGP, es pasar de los discursos a las acciones concretas, ¿no? A los compromisos específicos del dicho al hecho. Y otra cosa que creemos que gobierno abierto sí es que es un mecanismo de diálogo permanente, ¿no? No solo es un mecanismo de construcción de planes de acción, que es el modelo que impulsa OGP para cristalizar todos los saberes, la priorización de problemas a nivel local, las comunidades, sino que también es un estilo de dialogar, ¿no? De manera ordenada, de manera empática, en igualdad de condiciones, con confianza y de manera como muy propositiva. Entonces, gobierno abierto es proceso. Y finalmente, gobierno abierto es comunidad. Comunidad de práctica, de gente que está a veces dentro del gobierno y pasan 4 años o 5 años o 6 años y ya está en sociedad civil o en una organización internacional, pero nos seguimos viendo y seguimos trabajando y se suman nuevas personas, se suman nuevas agendas y esta es una gran comunidad de práctica que abraza a las personas que están dentro para hacer cambios, ¿no? Una comunidad de reformadores y reformadoras. Hasta ahí, gracias. Gracias, Pepe. Es importante que tengamos en cuenta esos mitos que generalmente tenemos en relación a gobierno abierto. Mauricio, sigo contigo. Vemos que desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también abordan el tema de gobierno abierto, pero ¿cómo ustedes ven a América Latina en materia de gobierno abierto? ¿Ven que vamos más hacia el camino de la transparencia o es lo contrario? Muchas gracias, Indira, y concuerdo con lo que los otros panelistas han dicho. Y para abordar un poco tu pregunta, bueno, primero que nada, dentro de la OCDE tenemos la recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto, la cual obviamente los países miembros dentro de la región México, Colombia, Costa Rica y Chile adoptan, pero también países como Brasil, Argentina adoptan. Entonces, lo vemos desde una perspectiva en la cual acompañamos a los países que adhieren a esta recomendación, pero vemos más allá. Y hemos trabajado con Perú, mucho con Colombia, con Brasil, con Argentina, con México, con República Dominicana, Haití, etcétera. Y lo que vemos es, hay una comunidad muy fuerte, como lo decía Pepe, de alrededor de OGP que se mantiene. Yo creo que es de las comunidades en comparación con otras regiones del mundo que se mantiene muy viva, muy fuerte. Esta comunidad que ha mantenido y sigue creciendo, saliendo además de OGP, por ejemplo, Argentina, haciendo una estrategia, un programa federal de gobierno abierto, Brasil con la intención de hacer una estrategia nacional de gobierno abierto, y vemos también una atracción muy fuerte a nivel local, que gracias a Laura lo podemos concretizar con prácticas muy, muy concretas, pero hay una característica de América Latina cuando lo comparamos con otras regiones del mundo, que creo que es lo que le da fuerza también al movimiento en la región, que es la noción de Estado abierto, y es esta coordinación y esta idea de salir de un gobierno abierto que solo se enfoque en el ejecutivo y que incluya tanto a niveles locales, pero también a otras ramas del Estado, como lo es el legislativo, el judicial, las instituciones independientes y la sociedad en general. Y vemos que América Latina realmente es la región que más avanzada está en este tema. Tenemos, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, que tiene una declaración firmada por todos los poderes para que haya un alto nivel de compromiso, pero también políticas públicas enfocadas en este tema y hasta compromisos dentro de planes de acción de desarrollo nacionales, como los en México, en Colombia, en Chile, programas de gobierno como el de Boric, que incluía el tema de gobierno abierto, pero con esta perspectiva de trabajar no solo desde nivel central, pero en coordinación con otros niveles y otros poderes. Y creo que ahí está el poder, pero hay un desafío que se mantiene, que es más fuerte tal vez que en otras regiones, que es la protección del espacio cívico, que nosotros desde la OCDE entendemos como parte esencial de un gobierno abierto, y vemos que en América Latina es un desafío, en algunos países de otras maneras, pero en general es la falta de protección a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, acceso a la información, y si nosotros creemos que sin una protección adecuada del espacio cívico no puede haber un gobierno abierto. Entonces es un desafío que se caracteriza en la región. Gracias, Mauricio. Laura, volvemos al tema de lo local.
ya luego de esa explicación de Mauricio en cuanto a diferentes países de América Latina, y vemos que desde las administraciones locales, como es el caso de la Municipalidad de Monterrey, la pandemia afectó en cierto modo los esfuerzos para lograr un gobierno abierto y transparente, pero queremos saber si fue en realidad así. La verdad, me gustó mucho cuando leí, cuando vi esa pregunta, porque en realidad en nuestro caso muy puntual, pues nosotros, digo, hubo un cambio de administración, como nuevo grupo de funcionarios públicos llevamos 10 meses aquí, entonces en lugar, creo yo, de afectar, creo que más bien nos dio una visión muy importante para los nuevos proyectos que queríamos impulsar. La pandemia claramente nos hizo vivir cosas muy, muy fuertes pues en todo el mundo, y vimos cada vez más pues esta búsqueda de cómo podemos seguir creando comunidad, sobre todo también en este tema de cómo podemos también reutilizar y volver a salir al espacio público, que era algo que muchas personas estaban buscando, pues al ser espacios más seguros en tema de la pandemia, espacios al aire libre, parques, plazas, calles en donde pudieran pasar distintos tipos de movilidad que quizás fueran más seguros en el tema de la pandemia y los contagios. Entonces yo creo que más bien a nosotros en particular pues nos ayudó mucho a repensar nuestros proyectos y programas que queríamos impulsar, y lo veo en dos temas muy puntuales. Uno es en el diseño de espacios públicos que la gente tanto quiere volver a utilizar y volver a apropiarse de ellos, porque es algo que en Monterrey como que no necesariamente todo el mundo utilizaba el espacio público, lo veía como algo de valor, y creo que cada vez más pues aumenta el valor y aumenta el interés de que esos espacios públicos mejoren. Entonces, en ese sentido, pues dedicamos una gran parte del equipo y los esfuerzos a diseñar espacios públicos en conjunto con la comunidad para que atendiera a diferentes públicos y que realmente la comunidad fuera quien pues nos expresara cuáles son las distintas necesidades que ve desde el público de las infancias, el público de los adultos mayores, de las personas que quieren hacer ejercicios, a todo. Eso pues implica mecanismos de participación ciudadana para todas esas ideas, aportarlas en el diseño del espacio. Entonces creo que esa fue una de esas como piezas clave. Y por el otro lado, pues también nos permitió mucho pensar en cómo las herramientas digitales nos podían ayudar a aumentar la participación ciudadana y que no dependiera pues específicamente del tema de la presencialidad. Entonces, pues sí hubo muchas plataformas digitales nuevas, en particular en el caso de presupuesto participativo, que digo, me imagino que es un mecanismo que muchas personas que están aquí escuchando conocen, pero pues es una herramienta en donde la gente participa en escoger proyectos públicos, y nosotros pusimos un elemento digital para que también las personas pudieran participar desde casa. Y justamente como comentaba Pepe, de que no todo es gobierno digital, pues siempre complementado con estrategias territoriales para que las personas pudieran tener acceso a estas nuevas herramientas. Pero yo creo que nos ayudó a pensar en estos dos proyectos clave a partir de las reflexiones que vivimos en la pandemia. Sí, Pepe, en materia de transparencia sobre gasto público, ¿cuáles tendencias podrías destacar en América Latina? Volviendo ahora a lo general. Creo que hemos visto cómo va evolucionando este campo de la apertura fiscal o de la transparencia presupuestaria desde rediseño de los sistemas de, digamos, como de gasto y de control del gasto, ¿no? O sea, desde la evaluación del desempeño, transparencia presupuestaria, portales cada vez más bonitos, más interactivos, todo, hacia abrir cada vez más espacios de participación en el ciclo presupuestario. Entonces yo creo que es una tendencia, ¿no? O sea, ir hacia la apertura del presupuesto, hacia los presupuestos participativos, como muy bien lo hizo Monterrey, hacia incluir mejor información para balancear la toma de decisiones o el respaldo o no hacia ciertas reformas del gobierno, utilizando otros medios, por ejemplo, como los recibos de la luz, ¿no? La intervención de espacios públicos. Creo que va hacia allá. En algún momento tuvimos la fiebre de los presupuestos ciudadanos, ¿no? Y sigue, y está muy bien, y es vigente, y cada vez hay que simplificar más cómo se comunica el presupuesto, pero no basta con quedarse ahí, ¿no? Eso tiene que venir de la mano con oportunidades claras de participación para incidir en ciertos rubros de gasto. Y la otra, que también es una gran tendencia, es la participación ciudadana para la Contraloría Social, ¿no? O sea, y todas sus distintas, digamos, maneras de expresarse, ¿no? Las auditorías sociales, el control ¿no? de las contrataciones, también la vigilancia sobre cómo se van entregando ciertos servicios, que puede llegar a ser granular,
¿no? Desde si hay o no abasto de medicinas en una clínica hasta me meto a revisar los grandes contratos de una mega obra, o sea, se expresa de maneras distintas. Yo creo que esas son las tendencias. Gracias. Vamos a hacer una pausa para presentarles una pregunta de parte de la audiencia y tenemos aquí a Fidel Arturo López. Él nos escribe desde El Salvador y nos dice que en ese país, en su país, tienen la ley de acceso a la información, pero el gobierno la tiene censurada. Entonces, él pregunta, y esto es quien considere que puede responder, ¿cómo hacer para que los periodistas puedan acceder a este medio y poder encontrar la información? Si podemos, por supuesto, responder desde la óptica del gobierno abierto. A ver, bueno, yo creo que si la, bueno, si la ley de acceso a la información está cancelada o no, o dejan de entregar respuesta, no hay mucho que hacer, pues si la autoridad gubernamental ahí va a depender de un whistleblower, o sea, alguien que, un soplón, alguien de adentro que pase la información. Pero es clave que los países se vayan desarrollando, yo creo, herramientas que permitan compartir la información. Algo que hemos visto en América Latina, por ejemplo, es que existe, bueno, había un progreso en cuanto a la ley de acceso a la información pública. En Chile, de hecho, por ejemplo, cada año son más, se hacen más consultas usando esta ley. El problema es que la información después no está de libre disposición para la ciudadanía. Es decir, no hay un repositorio, por ejemplo, donde alguien pueda consultar o conocer información que sería entregada a otra persona. Existen un par de iniciativas, pero son parte de la sociedad civil. Eso también aparece en otros países como Uruguay, pero no es un ejemplo que se esté dando y creo que es una falla. Y esto también para complementar la intervención anterior de la tendencia, creo que, y algo que haciendo nuestro trabajo como organizaciones que existen, se ha ampliado en América Latina la ley de acceso a la información. Por ende, se puede requerir mucha información teóricamente es pública, pero aún sigue siendo muy bajo el acceso que tiene la ciudadanía y los periodistas a esa información. Es decir, es como entrar a una biblioteca de documentos, pero que no tienes un índice. Entonces, ¿cómo va a acceder a esa información? Y en ese sentido, es lo que estamos haciendo como organización, tratar de desarrollar buscadores que pasen la transparencia 1.0 a una transparencia 2.0, es decir, que podamos llegar a esos datos, porque está bien y ha sido un progreso que se aplaude que existan leyes de acceso a la información, que hayan datos abiertos, pero si no tenemos cómo llegar a esos datos, la verdad que no sirve de mucho. Mauricio, a propósito de esto que plantea Juan sobre temas de nuevas plataformas y demás, ¿cuál tú consideras que es la importancia de la innovación en los procesos para crear un gobierno abierto? Y si hay ejemplos para resaltar en la región. Claro. Sí, y antes creo que siempre me gusta distinguir que la innovación no solo es tecnológica, y hay tanto la parte de innovación tecnológica como la parte también de innovación social. Y en América Latina, en efecto, vemos estos dos tipos de innovación y sobre todo vemos mucha innovación social en términos de innovar, de crear nuevos tipos de mecanismos, por ejemplo, en participación ciudadana. Para dar unos ejemplos, por ejemplo, Brasil, que obviamente fuera del presupuesto participativo de Porto Alegre, que creo que todos conocemos, pero también ha habido otros tipos de innovación, como las conferencias nacionales, que son sistemas de participación que va desde lo local hasta lo nacional, donde se puede llegar a hacer participar a más de 500,000 personas, que es un número muy grande comparado a otros tipos de proceso. Pero también vemos, por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, la primera asamblea deliberativa, es decir, un grupo de ciudadanos seleccionados por selección aleatoria, que después conforman un microcosmo de la sociedad, y esta asamblea es permanente, es decir, que como el Parlamento lo es una institución que se mantiene y que se renueva cada X tiempo y da recomendaciones sobre temas específicos al Consejo de Bogotá. Eso es una innovación, es la primera vez que sucede en América Latina y es una de las 8 únicas que hemos visto en el mundo de institucionalización de la deliberación pública. Y en el lado tecnológico también vemos que de más en más se usa, como lo comentaba Laura, herramientas digitales para favorecer la participación. Y no simplemente es el uso en tecnologías emergentes, pero un buen uso de la tecnología que sea enfocado en realmente hacer que los ciudadanos puedan participar. Y, por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo de la Cámara de Diputados en Brasil, que a través del Hacker Lab, que es un laboratorio de co-creación con
con comunidades técnicas y ciudadanía, crearon todo un ecosistema de código abierto que permite tanto co-crear ley como videostreamear las conferencias en el Parlamento, como mandar preguntas y agendar mismo los temas del Parlamento. Y eso se encuentra en Argentina, en Chile, en México, etc. Entonces, sí hay diferentes tipos de innovación y son necesarios para avanzar la agenda de gobierno abierto. Claro. Laura, vemos que a lo largo de la región de América Latina y el Caribe, en diversas manifestaciones y movimientos que exigen mayor transparencia de parte del Estado. Voy a unir mi pregunta a una que pone Sofía González en el chat. Mi pregunta es si hay más participación ciudadana en la región y cuáles formas toma esa participación. Y Sofía dice cómo impulsar esa participación ciudadana. Perfecto, pues creo que sí ha habido cada vez más participación ciudadana, particularmente en el contexto de Nuevo León. No somos así como mundialmente reconocidos por la participación de las personas, sobre todo en el plano del activismo, o no lo éramos. Y cada vez más hay exigencias y solicitudes de actuación de gobierno de una manera más transparente. En el caso muy puntual del tema de violencia de género, yo creo que ha habido cada vez una mayor exigencia con justa razón sobre un actuar más pronto de las instituciones. Y en materia de violencia de género, pero pensando en gobierno abierto y cómo podemos co-crear soluciones con miembros de colectivas de la sociedad civil que son expertas en el tema y que tienen mucho que aportar en cómo creamos mejores soluciones para esta gran problemática que vivimos en México. Hemos estado pensando y trabajando con ellas cómo el tema de los datos, pero pensando en qué utilidad tiene y cómo puede ayudar a en conjunto crear nuevas políticas públicas, sobre todo datos de violencia de género, de feminicidios, como para poder entender en conjunto con las colectivas, pues dónde hay focos de riesgo, dónde podemos focalizar atención de seguridad, de prevención, de mejores protocolos, y estamos viendo cómo los datos nos pueden ayudar en conjunto con estos grupos a atenderlo. Pero yo creo que en el caso muy puntual de nuestro país, este es un tema en donde ha habido cada vez más participación y exigencias completamente válidas que creo que estos nuevos mecanismos de gobierno abierto pueden ayudar a encontrar mejores soluciones a este problema, pues que es muy urgente en la región. Pepe, ¿cuáles limitaciones continúan a la hora de acceder a datos e información gubernamental en la región? Pasando ya de la disponibilidad, ¿no? De si hay o no hay datos, creo que hay al menos dos muy palpables. Uno es la calidad de los datos, ¿no? Hay poco, se hace como un gran esfuerzo inicial por generar la infraestructura técnica, institucional, incluso legal, para empezar a abrir datos, ¿no? Decretos de apertura, plataformas de datos abiertos, etcétera. Y ya después, como que baja el ánimo o la energía quizá, y no hay ese mismo esfuerzo traducido en mejorar la calidad de sus datos y entender bien qué es lo que se está publicando, ¿no? La validación de la data es importantísimo, porque si después eso no existe, o sea, no vienen los productos que se esperarían de una política de apertura de datos. Y la otra es que se tendría, pienso yo que es un desafío, de hablar de para qué sirven los datos, ¿no? Entonces, tenemos experiencias regionales en donde se privilegia la apertura de datos a nivel transversal dentro del gobierno, de lo cual no está mal, pero se descuida la intencionalidad de abrir ciertos datos que sí son muy estratégicos para cambiar las reglas del juego, ¿no? O sea, que detonan un cambio en la economía fundamental, no sé, como los de catastro público, ¿no? Digamos, este siempre es un ejemplo que revoluciona las economías locales. Y otros, ¿no? Son conjuntos de datos específicos que tienen un potencial muy alto y entonces esos requieren una fuerza de tarea específica, ¿no? Que no solo es tecnológica, es legal, es de política pública, que tiene que recorrer todo el camino desde que se registra el dato, o si no se registra, crear los procesos mediante los cuales se registra para después poderlos abrir y transformar y que arrojen ese valor público esperado. Si no es un repositorio de datos, es prácticamente, sin uso, es como un cementerio de datos, ¿no? Están ahí durmiendo el sueño de les justes y no se usan, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos desafíos, la validación y el uso. Mauricio, ¿qué consideras tú sobre esos desafíos que plantea Pepe?
No, estoy de acuerdo con Pepe. Creo que lo más importante, o claramente ya llegamos al punto en donde aceptamos que la publicación de datos y de información es necesaria, tanto para poder entender qué hace el gobierno, cómo se toman las decisiones, pero también porque no puede haber participación sin acceso a la información y sin transparencia. Entonces, claramente ahí hay un ciclo virtuoso de transparencia, datos, información, participación, pero también lo comentaba Juan José al principio, creo que lo importante no es simplemente publicar los datos, pero ¿qué se hace con eso? ¿Cómo hacemos que la sociedad, y digo sociedad porque no solo son ciudadanos, son medios de comunicación, periodistas, investigación, científicos, etcétera, para que esa información pueda tener valor? Y el valor también es valor público, ¿no? Que se pueda generar mejores servicios públicos, es darle sentido a esos datos y no solo publicarlos por publicarlos. Pero claramente tenemos los desafíos también de la protección de datos personales, que es un tema muy importante, como lo comentaba al principio, la protección del espacio cívico, que también existe en el mundo virtual. Entonces, la protección de datos personales es un elemento esencial si queremos avanzar hacia esa digitalización del gobierno, hacia esa creación de espacios donde esperemos que la ciudadanía participe. Para eso necesitamos tener una protección de datos robusta que permita que se genere la privacidad y que no haya una violación a los derechos de la persona y de los individuos. Juan José, vemos países como Venezuela, Nicaragua y Haití que cuentan con puntuaciones mínimas y los tres también pasaron por crisis humanitarias. ¿Es posible en esos países abrir la conversación sobre la transparencia y también en otros lugares de la región en situación similar? No diría que es imposible, pero claramente si no existe un compromiso gubernamental, existe un Estado que quiera avanzar en ese tipo de política, se hace bastante difícil. Yo creo también que, sobre todo en Venezuela, por ejemplo, que ha venido retrocediendo en términos de transparencia y corrupción año tras año. Que es un tema que va de la mano, la verdad, que sí, a medida que hay menos transparencia, corremos con casos de corrupción. Pero creo también que por eso es importante que se avancen en temas de la sociedad civil. Nosotros trabajamos con plataformas de código abierto que esperamos puedan ser replicadas en muchos países, que justamente ayuden, aunque exista poca información, a disponibilizarla, porque como me encantó el término que usó Pepe, como cementerio de datos. Incluso los datos que puedan haber, aunque haya muchos, no sirven de nada si no están disponibles. Entonces, obviamente, sin un gobierno detrás que abra un poco la caja, es difícil, pero también es necesario que existan iniciativas desde el periodismo, desde la ciudadanía, que fomenten estas plataformas cuando el gobierno no está ahí para disponibilizarla, porque siempre hay resistencia, nosotros hemos visto, de disponibilizar esos datos. Dicen, bueno, nosotros cumplimos con la ley, abrimos, pero la verdad es que la realidad que hemos visto trabajando con periodismo es que se hace muchas veces, incluso en países muy abiertos, en el caso chileno, que tiene un excelente acceso a la información, hacen lo posible para que esa información sea difícil, ya sea por el formato que usan, archivos borrosos, y un caso también que se da, que lo hemos visto lamentablemente en países de ámbito federal, como Argentina, como Brasil, es que existe una diferencia abismante a veces entre la calidad de datos que produce un Estado frente a otro. Y es vital que, bueno, que existan herramientas, porque incluso con mala calidad de datos, existen herramientas hoy en día tecnológicas que permiten, como estamos trabajando nosotros, tomar toda esta data de distintos formatos, ya sea archivos fotográficos, documentos, y ponerlo a disposición de la ciudadanía, porque si esos datos no están a disposición de la gente para que se pueda trabajar, la verdad que no sirven de mucho. Vemos, Mauricio, mientras Juan José explicaba su respuesta, vi el comentario que puso Wilber Rivas. Él se encuentra en El Salvador y habla sobre las dificultades que enfrentan en países como los de él en términos periodísticos. Y luego de esta respuesta de Juan José, también hablando sobre países que enfrentan situaciones bastante difíciles, mi pregunta para ti, Mauricio, sería, ¿qué rol juegan los medios de comunicación cuando nos referimos a gobiernos abiertos en Latinoamérica, dadas las condiciones que hemos planteado? Sí, claro. Bueno, no trabajamos directamente con medios de comunicación, pero
Creo que la función de publicación, de comunicación pública, que es una función también del gobierno, tanto dentro del gobierno como los medios de comunicación fuera del gobierno, tienen el rol, por una parte, de usar esos datos y esa información, ¿no? De poder comunicarla, de hacerla que sea una narrativa, que la sociedad se informe. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, los gobiernos publicaron muchísimos datos, mucha información que tal vez no eran digeribles para la sociedad, y es gracias a los medios de comunicación, pero también a esfuerzos internos del gobierno de hacer que esas montañas de datos de la información se vuelvan digeribles y la gente las pueda entender y puedan usarlas para mejor entender por qué el gobierno toma tal o tal decisión. Y por otra parte, por ejemplo, cuando hablamos de participación ciudadana, es un tema que nos interesa de más en más, es cómo hacer que la gente vaya a los procesos, cómo hacer que la gente participe. Y ahí en los medios de comunicación y la comunicación pública de los gobiernos tienen un rol esencial en transformar estos espacios que muchas veces pueden ser perfectos, pero muy poca gente va o van los mismos de siempre. Y es cómo hacer para atraerlos y atraerlas para que vayan a esos espacios, participen, pero también la ciudadanía en general se informe sobre qué pasó con ese proceso, cómo se usaron, digamos, los resultados, cómo se integró a la decisión pública, porque finalmente ahí es donde, a mi parecer, es donde está, digamos, el link que falta para pasar de un gobierno abierto a crear confianza. Es que la ciudadanía vea cuál es el resultado de su participación, vea que hay un impacto, y cuando vea que hay un impacto, irán a participar, irán a ver los datos y se generará confianza un poco gradualmente. Entonces creo que ahí la comunicación, tanto interna y externa del gobierno, juega un rol importante. Vamos a hacer una pausa para preguntas de la audiencia y ahora que Mauricio acaba de mencionar el tema de participación ciudadana, tengo una pregunta aquí para Laura. Laura, Julio López Troncoso dice, ¿existen indicadores que midan el avance de la participación ciudadana en América Latina a partir del establecimiento de mecanismos de gobierno abierto? Sí existen indicadores, digo, unos muy puntuales es la cantidad de personas que participan en ellos, pero creo que es importante ver como en qué mecanismo en específico, ¿no? O sea, porque pudiera ser la cantidad de personas que participan en procesos como presupuestos participativos, pero también hay cantidad de personas que participan en mecanismos más como las mesas directivas, que son estos órganos ciudadanos que tiene cada colonia en Monterrey, como para promover las diferentes solicitudes que tiene de mejora en su espacio. Nosotros, al menos en el municipio, las publicamos. Estamos trabajando en esa base de datos para el portal de datos abiertos, como para que en una sola exhibición, por así decirlo, se pueda dar seguimiento a todos los indicadores de participación ciudadana del municipio, que sean mesas directivas, proyectos de presupuesto participativo ganadores, comités de supervisión de obra que se han implementado en obras públicas, para que todo eso pudiera estar de manera transparente. No es algo que se tuviera antes, pero es algo en lo que estamos trabajando para pues compartir estos indicadores y que incluso sea más fácil para las personas participar ahí mismo y que se puedan seguir apuntando. Mauricio, tengo otra pregunta de parte del público. Esta la hace Marco Paredes y él comenta sobre algo que se planteaba anteriormente, sobre el tema de los mitos que hay en el gobierno, sobre gobierno abierto. Él dice, el gobierno abierto no, si bien el gobierno abierto no es gobierno electrónico, ¿no se debería entender también que el gobierno electrónico fortalece los tres pilares fundamentales del gobierno abierto? Sí, claro, y creo que retomando un poco lo que decía Pepe, pero gobierno abierto, digamos que es el objetivo, ¿no? Y para llegar a ese objetivo, el gobierno digital, ya sean los datos, pero también las herramientas digitales, mecanismos de innovación pública, etcétera, son mecanismos que pueden ayudar a fortalecer tanto la transparencia, la participación en la rendición de cuentas, la integridad del gobierno. Entonces, sí, el gobierno electrónico o gobierno digital hacen parte, digamos, de las cajas de herramientas que puede permitir que los gobiernos se vuelvan más ágiles, y al volverse más ágiles también permitan, digamos, integrar desde la misma estructura de cómo se hace la burocracia interna, integrar valores como la transparencia, como la participación. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Brasil, gracias a plataformas digitales se permite una publicación más continua del presupuesto, pero también
se integró ya dentro de la plataforma digital un canal para que la ciudadanía pueda dar su opinión o pueda, digamos, acusar o levantar denuncias sobre casos de posible corrupción, etcétera. Entonces, se puede si la tecnología ayuda, pero lo que siempre decimos en la OCDE es que la tecnología es un medio para llegar al fin, pero no es el fin objetivo en sí. Entonces, sí, el gobierno electrónico puede ayudar, pero no debe volverse como el objetivo, sino la apertura del gobierno debe ser el objetivo. Sí, no sé si les parece, me gustaría complementar parte de la pregunta Claro. porque es algo que había estado teniendo en mente que no me gustaría dejar de mencionar, pero es el tema de la brecha digital, porque creo que en muchas como cuestionamientos de que no solamente es lo digital y no solamente es promover estas herramientas, sino que tengan un uso, que resuelvan problemas públicos, que atiendan necesidades tangibles de las personas. Creo que hay un tema bien importante a rescatar, es cómo atendemos la brecha digital para que más personas puedan beneficiarse de estos servicios digitales, y creo que en esa medida es como vamos a ir como compaginando más un gobierno abierto con un gobierno digital. Nosotros lo hemos visto en los procesos que hemos implementado, el tema de la brecha digital sí es un gran tema para que estas herramientas realmente sean abiertas, y creo que es gran parte del rol de los gobiernos pues llegar de manera territorial a las personas en un tema didáctico, de enseñar a usar estas herramientas y también de asegurar infraestructura para que pues no sea costoso acceder a ellas, desde wifi gratuito en el espacio público, instalar cibercentros en bibliotecas más cercanos a las localidades y no todo como centralizado en ciertos puntos de la ciudad, sino más cercanos a otros espacios. Creo que atendiendo la brecha digital, puede haber esta conexión como o reconexión del gobierno digital y el gobierno abierto. Muy importante esa reconexión, Laura. Gracias por ese aporte. Pepe, vemos que la llegada al poder de algunos gobiernos de izquierda en países latinoamericanos ofrece una nueva perspectiva en la lucha por gobiernos más abiertos y transparentes. ¿Consideras tú que es así, que hay una nueva perspectiva en cuanto a gobierno abierto? Creo que la entrada de cualquier gobierno en turno es siempre una oportunidad, ¿no? Porque en el andar, en la planeación, se va a definir mucho cómo va a dialogar con la sociedad civil, ¿no? Puedes tener el mismo programa de gobierno y el estilo de implementarlo ser completamente distinto en dos países, ¿no? Si uno recorre la vía de la apertura, ¿no? De tomárselo en serio, ¿no? Y de abrir espacios para que los distintos sectores de un Estado puedan dar input, ¿no? Para resolver los mismos problemas. El problema lo puedes entender de muchas maneras distintas. Entonces, en la medida en la que los gobiernos que llegan entiendan que este es el nuevo reclamo y yo diría ya el piso mínimo de lo que una persona esperaría por un buen gobierno o de un buen gobierno, pues van a tender hacia allá, ¿no? Obviamente la tendencia de gobiernos de izquierda, pues atiende agendas para garantizar derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante para la agenda de apertura, porque no es nada más abordar temas de transparencia, anticorrupción, acceso a la información, participación, los más clásicos, ¿no? Digamos como los de gobernanza democrática, sino empezar a aumentar las garantías, a mejorar el acceso a servicios públicos, a incluir a sectores desfavorecidos que tradicionalmente están excluidos. Esas son agendas tradicionalmente de las izquierdas, ¿no? Ampliar los derechos humanos. Entonces, el gobierno abierto es fundamental porque es una interfaz de diálogo con grupos distintos, ¿no? Entonces, creo que para poder atender a problemas sociales difíciles, también tienes que incluir a las personas afectadas por esos problemas. Entonces, ahí está la gran herramienta para estos nuevos gobiernos progresistas. Juan José, bueno, vi que te iba a preguntar, pero vi que encendiste tu micrófono y mi pregunta es un seguimiento a esto que comentaba Pepe sobre la llegada al poder de gobiernos de izquierdas y cómo eso influye o da una nueva perspectiva en cuanto a gobiernos más transparentes. Sí, bueno, quería complementar lo que ha dicho Pepe. La verdad que nuestra experiencia como organización es que la corrupción y la falta de transparencia no es de izquierdas ni de derechas. La verdad que lo hemos visto al menos en el ámbito local chileno, es transversal. Obviamente hay casos que cambian, pero no ha pasado a nosotros como organización que a veces destapamos algo de un sector político o muchas veces de otro y vemos que es algo transversal que no tiene un color político. Y creo que para cambiar esto se necesitan compromisos como generales a nivel país.
en el caso chileno, donde yo soy, claro, el gobierno ahora progresista de Gabriel Boric tiene una agenda de transparencia y apertura, pero lamentablemente eso no se va a poder concretar muchas cosas si no se cuenta obviamente con el respaldo del gobierno, del parlamento, pero mejor dicho, que apruebe esas leyes o esos reglamentos que lleven a la apertura. Por ejemplo, una de las propuestas del gobierno es que se avance en un registro de beneficiarios finales, saber quiénes son los dueños finales de la empresa, por ejemplo. Y eso ha tenido una enorme resistencia en el ámbito parlamentario y distintos sectores, no solo izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque creen que es algo difícil de transparentar o quieren acotarlo muchos parlamentarios a solamente las compras públicas y no a todas las empresas. Veo que la única forma de avanzar en eso es que haya un compromiso también en general de países en querer avanzar en la transparencia y que eso presione a la clase política a aprobar estas leyes clave, porque si no, la verdad que es muy difícil avanzar para un gobierno el que tenga el color político que sea, si es que no cuenta con un apoyo más general en ese sentido, con una mayoría parlamentaria también que le permita avanzar. Pero nosotros que hemos trabajado mucho con gobiernos locales, vemos que las malas prácticas son de todos los colores políticos. En el momento de querer ocultar cosas, no tiene que ver con izquierda ni con derecha, sino que con un miedo como a la apertura y también por querer mantener ciertos privilegios. Y eso la verdad que para nosotros ha sido transversal. Laura, ¿cómo puede la ciudadanía participar en el diseño e implementación de prácticas para prevenir y controlar la corrupción administrativa? Esa que Juan José dice que no importa si es de izquierda o derecha. Lo primero que pensaría es conocer cuáles son los mecanismos con los que cuentan sus gobiernos para participar, o sea, conocer las herramientas, ya sea consultas, mesas de trabajo, contacto directo con algún funcionario a través de alguna ventanilla. Pero creo que lo primero sería conocer desde la ciudadanía qué mecanismos ya hay existentes para poder participar en ellos, pero algo que rescato mucho de la intervención también de Pepe es exigir la continuidad en los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, como ciudadano, si ya participaron en alguno de estos mecanismos que ofrecen sus gobiernos, pues mantenerse exigiendo la continuidad de esta participación que yo di en este espacio, cómo se vio reflejado en algún cambio de la política pública, solicitar la publicación de los resultados de esas mesas, de esas consultas, de esos mecanismos, como para no soltar esa participación y pues seguir empujando para que haya como resultados tangibles en la política pública, que claramente no es solo el rol del ciudadano, el gobierno tiene que ofrecer esa claridad también de qué se va a hacer con esta participación, pero creo que eso pudiera ser un rol clave de la ciudadanía, conocer los mecanismos existentes y exigir transparencia e información sobre los resultados de su aportación. Yo creo que eso sería lo clave. Y si puedo, Indira, me gustaría añadir un Claro, punto a Mauricio. este tema que me parece muy, muy interesante y un poco aprovechando que tenemos a una funcionaria pública en el panel, pero creo que estoy de acuerdo que los ciudadanos tienen la responsabilidad o pueden tener la responsabilidad de pedir más participación, pero también, y justamente para evitar esta conversación de si gobierno progresista o no, creo que la institucionalización de estas prácticas es muy importante, que no se queden en prácticas. Obviamente la experimentación es importante y no se puede institucionalizar, y al decir eso quiero decir pasar una ley, un decreto, crear una institución, crear un sistema que permita que, aunque pase de ciclo electoral a ciclo electoral, ese tipo de mecanismos, ya sea de transparencia o de participación, se mantengan, o sea más difícil para el siguiente gobierno de desmantelar simplemente como lo puede ser una práctica que simplemente se cancela y ya no existe. Entonces creo que los gobiernos y los funcionarios y electos que creen en esta agenda también tienen un área de oportunidad de institucionalizarla para que se quede a largo plazo y permita a los siguientes ciclos electorales mantenerlo y que sea más difícil simplemente revocarlo por ideología o por cambio de gobierno. Mauricio, sigo contigo y antes de pasar ya a sus recomendaciones finales, y vemos que aunque en la mayoría de naciones de América Latina y el Caribe hay leyes y entes que garantizan ese derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, este objetivo no siempre se cumple. Entonces,
¿Cómo consideras tú, luego de lo que hemos escuchado a lo largo de este panel, que podríamos alcanzar una transformación de esa realidad que vivimos en nuestros países? Creo que hay dos puntos. Uno, creo que como hemos visto, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Brasil, cuando llega tal vez un gobierno más autoritario que no está a favor de una apertura como la entendemos, hacia las redes locales es muy importante en estos momentos de tal vez de poder balancear, hacer una balanza o equilibrar un poco el poder. Y por otra parte, la sociedad civil, tanto las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía organizada, pero también periodistas y medios de comunicación. Y ahí es donde la noción del espacio cívico es muy importante, porque no es suficiente tener un gobierno que esté dispuesto y que esté interesado en la apertura, en abrir información, espacios de participación, etcétera. Pero también es muy importante tener del otro lado una ciudadanía, una sociedad civil que sea suficientemente fuerte y que tenga las herramientas para, como lo mencionas, cuando el gobierno no responde o no está publicando o dando la información que se requiere, que haya una sociedad civil que pueda poner presión. Creo que esos dos es muy importante crear ese equilibrio de poderes, por ahí la importancia de la noción de Estado abierto, para que si uno de los, digamos, en un sistema, si uno de los elementos no está funcionando, el resto de los actores pueda implementar y pueda empujar a que la transparencia y la participación sigan en vigor. Luego de esta respuesta de Mauricio, vamos a seguir con recomendaciones finales en torno al tema de gobierno abierto. Hay muchas preguntas en el chat y eso nos habla de la importancia que tiene este tema y también sobre las dudas que hay alrededor del tema en la región. Entonces, Juan José, voy a empezar contigo. Quisiera escuchar recomendaciones finales tanto para periodistas como para miembros de la sociedad civil en relación a la participación ciudadana y el gobierno abierto. Perdón, está silenciado. Sí, yo creo que es vital que los países avancen de una transparencia, como dije antes, 1.0 a una transparencia 2.0, que permita acercar los datos a las personas, que esa información que hoy en día es pública, que son los gobiernos de América Latina producen miles o cientos de miles de documentos PDF, en la mayoría de los casos todos los días, pero que no tienen acceso a las personas, a los ciudadanos, a los periodistas, es desarrollar esa herramienta y también invitar a los que nos están escuchando. Nosotros como América Transparente hemos desarrollado herramientas de código abierto, replicables, que justamente tienen esa misión de tomar millones de documentos públicos, varios, que la capacidad tenemos de procesar cientos de millones de documentos públicos para aterrizarlo a las personas, para que la ciudadanía pueda buscarlo, para que sea encontrar esa data y no esté por ahí perdida en algún organismo público. Y también, como lo dijo antes Mauricio, importante también que fortalecer la sociedad civil, seguir organizaciones de la sociedad civil escuchando y quieren ser en contacto con nosotros en americatransparente.org, que lo hagan porque trabajemos juntos. Que es importante que, aunque se puedan cerrar ciertas avances que han habido en transparencia en los países, que tengamos una sociedad civil fuerte, que desarrollemos estos mecanismos de ayuda a la transparencia, y también, como se van a exigir, más avances. Principalmente en América Latina no existe casi en ningún país, pero un registro de dueños finales es algo que se tiene que poner en la opinión pública, exigirlo a la ciudadanía, porque es vital para evitar la corrupción, sobre todo en compras públicas y en tratos de los gobiernos. Gracias, Juan José. Pepe, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales en torno al tema que conversamos en esta tarde? Quizá que un poco en el sentido de lo que decía Laura, empezar a identificar los espacios de participación, entender cuál es su alcance, ¿no? Y no solo a nivel local, nacional, sino pues también los mecanismos de diálogo, los foros, las plataformas como OGP, donde la comunidad de práctica puede converger y a partir de ahí detonar, porque pareciera que estamos solas, ¿no? Solos, desconectados. Por ejemplo, leo a mis colegas de El Salvador con una impotencia y sé por el momento de regresión democrática por el que están pasando, pero de pronto, si empiezan a unirse con más colegas, ¿no?, de la comunidad, pues ahí salen las ideas, ¿no? Ahí salen las ideas, ahí sale un poco el sentido de la comunidad para ver
qué se puede hacer en contextos adversos, ¿no? O sea, incluso estando en una celda así chiquita, tienes margen de movimiento, es mínimo, pero puedes hacer cosas, ¿no? Entonces creo que esa fortaleza nos la da la comunidad y mi recomendación sería hacer comunidad, acercarse a la comunidad y bueno, para eso OGP siempre va a ser un gran aliado. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Laura, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Pues retomando varios de los temas que platicamos, pero sí coincido con Mauricio en el tema de la importancia de reglamentar y legislar estos nuevos mecanismos que se están implementando para que trasciendan administraciones, que si van cambiando los funcionarios públicos, esos mecanismos que las personas ya se apropiaron de ellos y son de utilidad en un gobierno abierto, pues no desaparezcan, entonces reglamentarlos. También mucho el tema de la brecha digital, o sea, buscar cómo atender desde lo territorial, desde el trabajo con comunidades, atender la brecha digital para que más personas pudieran aprovechar las herramientas que el gobierno digital puede ofrecer para llevarnos a un gobierno abierto. Seguir exigiendo la continuidad de los mecanismos. Si algunos ciudadanos que nos están escuchando han sido invitados a mesas de trabajo, a foros, a consultas, seguir exigiendo pues los resultados y el impacto de su participación en la generación de políticas públicas. Y esas serían mis recomendaciones finales para seguir impulsando un gobierno abierto desde diferentes trincheras. Bueno, muchas gracias. Mauricio, veo que... disculpa. Mauricio. Solo quería añadir, nada, porque la institucionalización ya la dije y Laura digamos, subrayó y creo que es esencial, más por el lado creo que el gobierno abierto, si queremos que tenga impacto, es el largo plazo, no podemos pensar en cortos plazos, pero quería terminar solo, creo que también un tema que no me gustaría irme sin decir es subir la ambición un poco en términos de participación ciudadana. Creo que los presupuestos participativos, las consultas digitales, los diálogos, etcétera, han mostrado que son efectivos y que funcionan y que permiten al gobierno escuchar mejor a la ciudadanía, pero hay unos nuevos mecanismos de participación que permiten una representatividad más grande y una inclusión más grande, que son las asambleas ciudadanas. Y como lo dije, Bogotá lo está experimentando, Brasil lo está experimentando y me parece que América Latina tiene una oportunidad de continuar en esta brecha un poco de innovación que la caracterizó durante muchos años y mostrar al resto del mundo que se puede innovar en términos de democracia y las asambleas ciudadanas son una parte esencial que debería estar más integrado al área de gobierno abierto y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pepe, veo que tienes la mano levantada. Imagino Sí, que algo. quería comentar en 30 segundos el otro gran desafío que se me olvidó, pero creo que ese es así el gran desafío, y es que necesitamos empezar a traducir todo el trabajo que hacemos, las personas que estamos aquí en este diálogo y a la comunidad de práctica que hoy está aquí reunida, necesitamos traducir lo que hacemos en beneficios concretos para más personas, porque si no, nunca vamos a poder transmitir el verdadero potencial de estos mecanismos de buen gobierno y de construcción de democracia. ¿Y qué pasa? Que entonces vienen las regresiones democráticas y no hay nada que lo sostenga, ¿no? La gente no prefiere soluciones fáciles, prefiere un discurso de polarización, prefiere alguien que llegue y le diga todo lo que se hizo está mal, ¿no? Y ahora esta es la respuesta correcta y, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Empezar a impactar en la vida cotidiana. Gracias. No, gracias a ti y por recordar esa reflexión final, porque es muy, muy importante para todos nuestros países. Bueno, agradecemos tanto a Juan José León, director de América Transparente, a Laura de los Santos, directora de Participación Ciudadana del municipio de Monterrey, también Pepe García, coordinador regional de Open Government Partnership, y por supuesto a Mauricio Mejía, analista de políticas públicas en OCDE. Recordarles que este diálogo Conectas se hizo en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En el chat hay algunas personas que preguntan sobre la dirección de Twitter de los participantes y aprovecho para decirles que pueden seguir a Conectas en Conectas.org y ahí van a ver en la cuenta de Twitter de Conectas donde pone un post sobre este evento con cada una de los usuarios de Twitter de nuestros panelistas. Así que ahí recuerden, pueden seguirnos en Conectas.org.
y muchas gracias por su participación en este panel. Nos vemos en un próximo panel de Conectas.